Son las 8 de la noche, momento esperado del 18 de diciembre para conocer que la Reserva Federal ha decidido bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, tal y como estaba esperando el mercado. La Reserva Federal hace el movimiento de bajada de tipos de interés que estaba esperando el mercado, esos 25 puntos básicos desde el 4,75 al 4,5%, le están sentando al mercado. Bueno, no demasiado bien. Caída del S&P 500 del 0,01, ahora plano ya otra vez, 0,05, 0,08, movimiento de que algo no está gustando al mercado. Nasdaq 100, caída, lo ven ahí en pantalla, o lo vamos a ver en pantalla, Nasdaq 100, caída del 0,28%, 0,26, 0,27, 0,29, 0,30, volatilidad poquito alrededor de la decisión y sobre todo de la fotografía, 0,33, 0,34 de caída en el Nasdaq 100, Dow Jones 0,13% todavía en positivo, con una fotografía para los diferenciales. Ojo, ojo, del 2 años que de estar en negativo se marcha a dar un picazo en positivo. Está el 2 años americano ahora mismo más de un punto porcentual hacia arriba, 4,29%. Después de conocer no solo la decisión, sino la fotografía de la Reserva Federal, 0,75% arriba en 10 años, en el 4,42. Ojo al movimiento de la Reserva Federal, ojo, al euro, medio punto porcentual de caída en el 1,04. Dólar arriba, medio punto porcentual, 107, pero ojo al euro, que se marcha directo al movimiento del 1,04. 1,043 en un movimiento en el que se prevé, dice la Reserva Federal, una inflación del PCE del 2,5% para finales de 2025, no alcanzando el objetivo del 2% frente al 2,1% que esperaba en septiembre, y una inflación básica del 2,5%. Frente al 2,2 del mes de septiembre, las autoridades de política monetaria prevén una tasa de desempleo, buen dato, 4,3 a finales del 25 frente al 4,4 de las proyecciones de septiembre, lo que implica más inflación, menos desempleo, más inflación. Ojo, porque el PCE se quedaría en ese 2,5% para finales de 2025 en la nueva previsión frente al 2,1%. Proyecciones de la FED, enseguida veremos el dot plot, implican recortes de tipos de 50 puntos básicos solo, para 2025 y otros 50 puntos básicos para 2026. Aquí está la decepción del mercado, que está costando ya un día duro alrededor de cómo ve el mercado. Bueno, tampoco. La diferencia, eso sí, hay un cambio importante. Nasdaq 100, 0,29% abajo, sigue digiriendo ese dot plot, sigue digiriendo el movimiento de bajada para el 2025 y para 2026. El cambio de previsiones hace pensar que ahora mismo la Reserva Federal no tiene tan claro el movimiento alrededor de los tipos de interés y ve, como les digo, 50 puntos básicos. Hay un cambio importante respecto al dot plot que se lo vamos a enseñar enseguida. Antes, primera valoración rápida, no puede quedarse en el debate con nosotros Víctor Álvaro González, pero sí queríamos, y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros y hacer una primera valoración. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Decepcionado como el mercado o, bueno, era normal que espere a ver a Trump? No, decepcionado no, porque básicamente es lo que esperábamos, con lo cual no hay ninguna decepción en cuanto al recorte de tipos y tampoco nos extraña que la Reserva Federal se vaya cubriendo las espaldas. Es decir, que la llegada de Trump es una inyección de esteroides en la economía norteamericana, menos regulaciones, menos impuestos, todo eso puede calentar la economía de una manera que la Reserva Federal tenga que tener cierto cuidado. También las
posibilidad de que las tarifas sean inflacionistas, que tampoco hay que darlo por hecho, porque hubo antes tarifas, se devaluaron otras monedas y eso compensó esa subida de tarifas, pero también es un riesgo. Por lo tanto, la Fed se cubre las espaldas y nos señala que aunque mantiene una actitud, digamos, bajista en los tipos de interés, todavía pretenden tener o a realizar dos bajadas, es lo que más o menos se interpreta de todo lo que estamos viendo, dos bajadas adicionales, ya suben un poco la expectativa de inflación y mandan un mensaje en definitiva de que las bajadas de tipos ahora se van a ir suavizando. Por lo tanto, cuando hace año y pico todo el mundo decía aquello de tipos altos por mucho tiempo, evidentemente estaban equivocados. Ahora, lo oía en un invitado tuyo anterior que comentaba que en el mercado lo que se dice es que los tipos van a estar bajos mucho tiempo. Probablemente, de nuevo, el consenso se equivoque y lo que ya estamos viendo es cómo esas bajadas de tipos se tienen que ir moderando. ¿Te sorprende el dato de empleo? Reduce una décima todavía más, lo que significa que espera que esté muy resiliente, lo que significa que espera que la economía estadounidense va a estar fuerte en este año. Bueno, es que eso, la Fed no es que sea especialmente buena en sus previsiones, pero es que en eso no puede fallar. Es decir, llega un presidente nuevo que dice que va a disminuir las regulaciones, que por cada nueva ley hay que eliminar 3. No digo que vaya a ser exactamente así, pero eso es un poco la filosofía. Que pretende bajar los impuestos a las empresas al 15%, que pretende bajar los impuestos a todos los norteamericanos, a todos los consumidores. Vamos, si con eso una economía como es la norteamericana, que ya está en una situación buena, con un crecimiento de claramente más de 2% y cercano al 3%, si encima le metes una inyección de esteroides, lo extraño sería que no se vaya a, digamos, calentar esa economía. No sabemos si se va a recalentar, pero lo mínimo que tiene que ocurrir es que el empleo se mantenga a los niveles actuales. Incluso, quién sabe, podría incluso haber más empleo todavía. Lo iremos viendo, pero vamos, no me extraña nada. La Fed está siendo consecuente con lo que está viendo y con lo que estamos viendo todos, que es, como digo, economía a la que Trump le va a inyectar, si lo puede hacer, que veremos, pero seguramente va a poder, le va a inyectar esteroides. Gracias, Víctor Álvaro González, por acompañarnos este ratito y darnos la fotografía, ese entorno de la decisión de la FED. Gracias a vosotros por la invitación. Francisco, está también con nosotros Santos Aramburu. Francisco, una primera valoración. ¿Sorprendido o sobre todo el dot plot, ¿no?, de la decisión? 50 puntos básicos solo de previsión para el año que viene. Bueno. Perdón, empiezo. Sí, Francisco, perdona. Bueno, que un poco sorprendido el ajuste que ha presentado. Bueno, el comunicado ha sido en línea con lo esperado, no han cambiado nada, solo han incluido 4 palabras nuevas. Quizás dentro del comunicado, recordemos, para los espectadores, normalmente en las reuniones solo sale un comunicado, pero 4 veces al año, además del comunicado, que es una notita de prensa, sale un informe de proyecciones económicas. Esas son las reuniones importantes y esa es la de hoy, ¿no? Y estamos correctamente poniendo el foco en este cambio de las proyecciones económicas porque son las que dan pie a la Reserva Federal a tomar decisiones un poquito de mayor calado y además a proporcionar un poquito de orientación a los inversores y a los analistas en el largo plazo, ¿no? Entonces, normalmente en reuniones en las que hay las proyecciones económicas no se mira el comunicado. Entonces, el comunicado efectivamente hoy traía solo 4 palabras adicionales, un poco relevantes, pero traía una frase que decía que ya hay miembros del comité que han votado en contra de este recorte, que creían que habría sido mejor no haber movido los tipos de interés, ¿no? Y ahí ya tienes una información. No hay consenso dentro del comité ahora mismo acerca de que haya que recortar los tipos de interés, ¿no? Este es el gran debate que se está formando. En una economía que está creciendo fuerte, como comentaba José Antonio antes, cuando hacías la revisión de los datos macroeconómicos con los que llegamos ahora, que está creciendo al 2,8 en el último trimestre, que lleva, de hecho, 7 trimestres consecutivos creciendo más de un 2,5% anualizado. Es algo que no se veía en los últimos 20 años, en el que la inflación subyacente todavía está elevada, en el que todavía estamos lejos un poquito del 2%, realmente tiene sentido meterse, y en el que además existe la posibilidad de que la inflación vuelva a repuntar debido a las medidas de política fiscal de la nueva administración que tomará el relevo ahora en el mes de enero. Realmente tiene sentido seguir recortando los tipos de interés como si estuviéramos en un mundo, digamos, normal, si realmente esas tensiones estuvieran desapareciendo. Ese es el debate que se está formando. Entonces, la previsión de hoy era
La Reserva Federal es consciente de ello, entonces va a dar un pasito en esa dirección. Es decir, va a moverse, como lo ha hecho, va a recortar 25 puntos básicos, pero nos va a dar varias pistas diciendo no va a haber muchos más recortes. Va a haber menos recortes de lo que dijimos la última vez. Y eso se esperaba que se materializara de una manera, que era en el dot plot, que no es más que una especie de encuesta que se le hace a los miembros de ese comité diciendo dónde ves tú los tipos de interés en el futuro, se esperaba que se subieran un escalón, es decir, que estuvieran 25 puntos básicos. Esa era la expectativa por encima de lo que estaban la última vez que se publicó, que fue en el mes de septiembre. Esa era la previsión del mercado. Entonces, lo que hemos visto ha sido que no solo ha subido un escalón, sino que ha subido dos. Además, hemos visto que las proyecciones económicas, las que cree la Reserva Federal que va a ocurrir el año que viene, ha habido unos cuantos ajustes, algunos menores. En la tasa de crecimiento, por ejemplo, ha cambiado levemente, un poquito más de crecimiento, una décima más para el año que viene. La tasa de paro también ha cambiado levemente, menos paro, una décima menos, diciendo, ojo, que la economía está muy fuerte. Pero de dónde ha venido el cambio gordo, como bien apuntabas antes, ha sido en el dato de inflación, donde ahí sí ha habido un ajuste grande de 3 décimas para los parámetros estos. Eso es un ajuste relativamente alto. Y por lo tanto, eso justifica el hecho de que cambien no un escalón, sino dos. Es decir, la Reserva Federal nos dice, estabais en lo correcto, evaluando el movimiento que íbamos a hacer, pero os habéis quedado cortos. Estamos más preocupados por la inflación y por esta economía que no frena de lo que vosotros creíais. Y de ahí ese ajuste que estamos viendo ahora mismo en el mercado. Los analistas, los inversores están diciendo, ostras, pues efectivamente no solo van a frenar, sino van a frenar mucho el recorte de tipos de interés. Entonces vamos a sentarnos y hacer las cuentas. A lo mejor el euro estamos valorándolo por encima de lo que realmente vale si los tipos de interés en Estados Unidos van a estar más elevados. A lo mejor los bonos que tenemos en cartera los estamos valorando demasiado si realmente no van a caer los tipos tanto. Entonces ese es el ajuste del mercado. ¿Ha sido una sorpresa? Sí, moderada, leve. El posicionamiento de la Reserva Federal ha sido bastante más agresivo de lo que estábamos esperando. Santos Aramburu, ¿cómo lo ves? Buenas noches. Hola, muy buenas. Pues coincido con lo comentado hasta ahora. Tenemos, pues, por un lado, una falta de necesidad de forzar la máquina más de lo debido por parte de la Reserva Federal, dado pues efectivamente la fortaleza de la economía y dado que la inflación, aunque parece más que encaminado digamos la moderación hacia un 2% dentro de, ya veremos, pero todavía no se puede asegurar ni cuándo ni en qué magnitud, ¿no? Entonces, en un entorno de mayor crecimiento, pues lo normal es que digamos, el ciclo de bajadas de tipos sea muy progresivo y si el ciclo de subida, si recordáis, fue data dependent, pues ahora con más motivo lo va a ser, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que no hay una necesidad, ya digo, de apresurarse para nada. Además es que tenemos, por otro lado, la fortaleza del dólar. Aquí esto no es un análisis evidente, pero o de conclusiones claras, pero bueno, la fortaleza del dólar es muy de Trump. Trump es pro-business, pro-crecimiento y en principio pro-dólar fuerte. De alguna manera, además, ya sabemos que un dólar fuerte ayuda a sí mismo a que la inflación siga un poco en su cauce de bajada hacia un 2%, que es el objetivo, ¿no? Entonces, que en 2025 podemos ver 50 puntos básicos de bajada, bueno, y en 2026 lo mismo, dependerá principalmente, pues ya digo, de los datos que vayamos conociendo. En todo caso, pues ya querríamos aquí en Europa estar cerca de la situación que tienen en Estados Unidos, ¿no? Tanto de crecimiento como de, vamos a decir, fortaleza de nuestra divisa, ¿no? Que ya sabemos el euro tiene más problemas que ninguno. De hecho, en estos momentos el euro, por mirar exactamente lo que está haciendo, está cayendo un 0,7, un poco más, podría romper el 1,04
lo cual ya sería bastante significativo, ¿no? Entonces, lo juntamos todo, es bueno para el mercado, yo estimo. La reacción, pues bueno, es variable porque también llevamos unas subidas acumuladas que todos conocemos bien y un poquito de corrección y de ajuste para mí es más que bienvenido, máxime teniendo en cuenta que es que estamos cerrando un año bastante, diría, no histórico en todo, pero en algunos elementos sí, en algunos segmentos de mercado sí, como sabemos, sobre todo el tecnológico, pero otros también, y tiene que haber un poquito de espacio a mejoras para el año que viene. Con lo que el balance yo lo veo favorable, el mensaje de la Fed es muy razonable. Fijaos que hace bueno, unos meses previo a la elección de Donald Trump en las presidenciales, se estimaba por muchos analistas que Powell iba a durar pues muy poquito. Ahora nadie en principio pone en duda a Powell y esto va a continuar, especialmente porque el mandato de la Fed no es solo la inflación, también es el empleo. Y el empleo sigue fuerte y con él la economía americana. Pedro Pérez Rius también en el plató de Negocios Televisión. Pedro, una primera valoración después de conocer no solo la decisión, sino ese dot plot y ese movimiento. Hay 4 miembros de la Reserva Federal que piensan que el movimiento de bajada podría ser solo de 25 puntos básicos el año que viene. A ver, como comentábamos, si te acuerdas, antes de este panel ya os había dicho que el mercado ya solo anticipaba 50 puntos básicos para el año que viene, que se esperaba que la Fed se moviera hacia 3,75, 3,89,5 es donde estaba esta mañana los OAS Forwards, o sea que simplemente se han metido donde está el mercado. La sorpresa es que todo el mundo esperaba que lo hicieran más despacio, 3,75 ahora, y que a lo mejor lo hicieran en enero más el siguiente. O sea, ya ponerte a 3,90 es simplemente donde estaba el mercado anticipando esta mañana. Un poquito más sorprendente es la subida de la inflación para el año que viene. Y hay dos cosas que son evidentes que es lo que están llamando todo el mercado ahora mismo un hawkish cut, es decir, una bajada pero con tintes hawkish. La primera, el pequeño cambio del statement y que indica eso y un dissent, uno de los gobernadores, el de la Cleveland Fed, Beth Hammack, votó en contra de la bajada de tipos y, como acabas de indicar, la dispersión del dot plot es considerable con 4 que de los 18 que han votado por solo 25 el año que viene. ¿Qué significa esto? La combinación de todo esto te quita ya prácticamente seguro una bajada de enero, y me imagino que ya lo están reflejando los mercados monetarios, de otra bajada en enero. Y la estructura que os dije antes de probablemente mayo y probablemente septiembre, pues ahora va a ser para bajadas del año que viene, va a ser super data dependent, como ellos dicen. Y data dependent no puedes, con tal y como está la situación del dot plot, no puedes evidentemente pues olvidar que pueda haber una parada, un shallow cycle, una parada el año que viene, ya veremos para el 26. Pero eso todo depende de lo que ocurra. Ya no te digo, antes dije los siguientes 3 datos de inflación. Yo creo que va a depender muchísimo de la inflación del primer trimestre del año que viene, porque esto ya te indica una postura más hawkish de la mayor parte de los gobernadores y de los presidentes de las FEDs regionales. Una valoración a lo que ha sucedido y que hoy vuelve a producirse, que es ese movimiento de bajada del Dow Jones. ¿Qué sentido tiene que en un mercado tan alcista hayamos vivido 9, vamos para 10 hoy, jornadas bajistas en el Dow? ¿Y qué puede significar frente a las grandes tecnológicas que el Dow está haciendo un comportamiento de corrección? Francisco, ¿que es que hay algo más de fondo alrededor de lo que no son servicios en la economía estadounidense? ¿Podría estar dañada la parte de manufacturas tapándolo la tecnología? Honestamente no lo tengo claro, me gustaría tener una respuesta y no acabo de ver cómo cuadra esto con el discurso. Básicamente lo que estamos viendo en la Reserva Federal es un reconocimiento de que, visto la fuerza con la que Trump ha irrumpido en la política norteamericana y el hecho de que haya ganado también ese apoyo en el Congreso y parece que, digamos, que no va a tener impedimentos para implementar su barrera, entonces empiezan a incorporar las
más las plausibles consecuencias de su política económica empiezan a incorporarlas en sus valoraciones para el año que viene. Este es el mensaje que nos acaba de dar la Reserva Federal. Que los inversores estén castigando un índice que representa una economía más tradicional comparada con la tecnológica. El Dow Jones, recordemos, tiene pues una presencia un poco más diversificada, ¿no? Comparado con otros índices más representativos de las manufacturas, como bien indicaba José Antonio. Que se supone, en el discurso que nos están contando todos los analistas, que a lo mejor van a sufrir por las tarifas que les van a imponer las nuevas políticas arancelarias del nuevo presidente, pero que en principio tiene la posibilidad también de beneficiarse, como ocurre. A lo mejor este discurso se refleja mejor en el Russell 2000, que captura, digamos, empresas de valoración más pequeña, o en el S&P 500 equiponderado, que es otro índice que está recibiendo mucha atención ahora con este discurso de que ahora ya no le toca a las tecnológicas, les toca a las empresas pequeñas. Pero en medio, entre las tecnológicas y las pequeñas, están las empresas grandes no tecnológicas, que son las que están realmente representadas en el Dow Jones y que, sin embargo, se están viendo castigadas. Yo personalmente no acabo de entender la lógica, así que creo que mejor que respondan al resto de compañeros que tengan una narrativa más convincente. Guillermo, ¿ves alguna relación alrededor de lo que pudiera estar anticipándonos? Pues sinceramente no, yo creo que simplemente estamos en una fase de final de año de cierto cansancio del mercado, del flujo comprador, no puede durar siempre y permanentemente alcista, eso no pasa nunca. Con datos fantásticos incluso es normal que en fases de cierta consolidación, al final, además de un ejercicio tan brillante en los índices en general, es normal que haya ventas. Pero luego, por otra parte, no olvidemos que las bajadas de tipos afectan favorablemente a todo el mercado. Sí, se citaban las small, mid caps, que normalmente suelen estar más endeudadas, suelen ser las principales beneficiadas, pero al final todo el mercado se mueve muy en función de un nivel de tipos de interés que, es más, en los modelos de valoración lleva a cabo o obliga a recalcular unos niveles de precios más altos o más bajos, ¿no? Entonces, yo no le veo un fondo a este movimiento de mercado más allá de lo dicho, de cierto cansancio comprador, de que vamos a decir, los inversores confían en un comportamiento de la Fed favorable y en un seguidismo del pro-mercado y pro-business del presidente Donald Trump. Y vamos a ver, para mí probablemente sea más relevante que lo que haga la Fed, sea más relevante cuando entran en vigor, que creo que entrarán, las rebajas de impuestos que anunció Trump en su campaña, ¿no? Que esas rebajas de impuestos van a afectar especialmente a las compañías que más ganan, que son en este caso las del Dow, las industriales y también parte de las tecnológicas, ¿no? Entonces, veremos en esa fase de mercado hasta qué punto estos son tipos y se mueve el mercado por tipos, o hay otras fuerzas con vamos a decir, un nuevo factotum, como es el presidente Trump, va a ser, yo creo, como fue en su primer mandato, a efectos de cambiar el entorno empresarial americano, gracias pues a las medidas, ya digo, que beneficien a empresas, sobre todo, repito, las que ganen dinero, que pagarán menos. Pedro, ya te había preguntado yo por el Dow antes. Vayamos al tema alrededor de la disidencia. Tanto en Bloomberg como en Financial Times, como en la prensa anglosajona, se destaca la llegada de la disidencia con un nombre. Se llama Hammock y recién llegado a la Reserva Federal, dicen los distintos medios anglosajones, estaría mostrando ya las grietas en el frente unido de Powell. Y a partir de ahí, un elemento que se está señalando ya desde Estados Unidos, a la espera de la rueda de prensa, de la que se espera ansiosamente las palabras de Powell, un punto fundamental. Y es hasta qué punto va a haber un enfrentamiento entre la Reserva Federal y Donald Trump, entre Jerome Powell
y Donald Trump, entre un Jerome Powell que quiere hacer bajar la inflación al 2% y un Donald Trump que está incentivando a la economía. Pedro, ¿ese es el punto clave que está moviendo a la baja al mercado, haciendo subir al dólar y haciendo retroceder también a los bonos del Tesoro? A ver, Beth Hammack, creo recordar que es la presidenta de la Cleveland Fed, de la Reserva Federal de Cleveland. Ya creo que votó que no a la bajada de 50 puntos básicos en septiembre, o sea que es la segunda disensión en 3 FOMCs. Tanto su voto negativo como la dispersión de los dot plots con la gente que solo espera 25 puntos de bajada el año que viene es desde luego preocupante desde el punto de vista de que con un par de meses de inflación más vamos a tener, pues bueno, pues a lo mejor tenemos una parada desde el punto de vista de ciclo antes de varios FOMCs, antes de volver a bajar, ¿no? Que haya de verdad una tasa terminal el año que viene que sea por encima del 4%. Desde el punto de vista de Trump, vamos a ver qué pasa. Esto no le va a gustar, esto seguro. Vamos a ver lo que dice en Twitter, pero es la Fed y no hay manera de cambiar la situación desde el gobierno ni desde el Tesoro. Así que puede decir lo que quiera y probablemente diga algo hoy porque ya sabéis que no se calla, pero ahora lo más importante es entonces cuál es el debate de la tasa terminal del mercado, cuál es el debate de la tasa neutral, si se para y se vuelve a empezar en 2 o 3 y se abre otro ciclo de bajadas pues después de 2 o 3 paradas en algún momento del año que viene. Esto son cuestiones que están todas abiertas dependiendo de la inflación de los próximos 5 o 6 meses. Super data dependent va a ser esto. Ahora ya la situación ha cambiado drásticamente desde septiembre. Francisco, llega un choque Trump-Powell y lo está empezando a intuir el inversor. No lo sé, yo creo que Powell llega con muchísima más fuerza de la que habríamos imaginado hace unos meses o hace un par de años, ¿no? En que realmente llegó al puesto con un aura de una figura débil, fácil de moldear y que se dejaría someter por presiones. No, yo personalmente no tengo la impresión de que Powell, de que vayamos a ver un enfrentamiento que realmente pueda descarrilar la política monetaria. Powell ha sido muy firme en sus declaraciones. Yo no voy a dejar que el presidente influya en mis decisiones y el mercado de momento le está creyendo. Y respecto a Hammack, que comentabais antes, a mí personalmente me llama la atención el hecho de que sea, digamos, el miembro más reticente del comité ante los recortes de tipos de interés, porque recordemos viene es una gobernadora nueva de Cleveland, efectivamente, y recordemos que viene de 30 años trabajando en Wall Street, trabajaba en JP Morgan, y por lo menos yo tengo la expectativa de que alguien que viene de la banca comercial va a estar más abierto siempre a recortes de tipos, porque efectivamente es una acción que suele aumentar el valor de los activos financieros en general, en particular de la bolsa. Y por eso me choca verla en 2 reuniones consecutivas tomando esta posición de tanta moderación, ¿no? De tanta reticencia ante los recortes de tipos y tanta preocupación acerca del fenómeno de la inflación. En cualquier caso, yo creo que empezamos en este ciclo de recortes con inflación, este extraño ciclo que estamos asustados por la inflación, pero recortando tipos de interés con una Reserva Federal con su prestigio intacto. No, yo no estoy percibiendo que lleguen tocados, ¿no? Guillermo, ¿cómo lo ves? ¿Puede haber un movimiento de enfrentamiento entre la diferencia entre la política monetaria y la política fiscal? Yo creo que, a ver, cuando el entorno es tan positivo, el entorno económico, y tiene tanta fortaleza, es difícil ver ese enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento puede venir yo creo, más bien de la reducción de gasto, ¿no? Que tiene que impulsar el gobierno de Trump para evitar pues, que se siga disparando la deuda y el déficit, especialmente. Esto segundo, y la Reserva Federal tiene que cuidar muy mucho que los datos de déficit en Estados Unidos, aunque no es su responsabilidad directa,
pero que no sigan deteriorándose de una manera tan rápida como ha ocurrido en los últimos años, ¿no?, con el gobierno de Biden. Entonces, yo creo que lo importante ahora es ver, porque lo que no se puede es, esto es como, ya sabéis, ¿no?, como hacer una cama, ¿no? Guillermo, perdóname que está Powell ya, perdóname que te interrumpa, que tenemos ya Powell. Lo siento, Guillermo. Nada, no pasa nada. Francisco, Pedro, vámonos con Powell a Washington. Vamos a recibir a Pedro Sánchez, CEO de Abatrade Spain, para comentar estos asuntos. Pedro, buenas tardes. Hola, Alma, buenas tardes, ¿cómo estás? Se cumple el guión establecido en torno a la bajada de tipos de 25 puntos básicos, eso se daba por descontado, y lo que ya se da por descontado también al 100% es que en enero no va a haber recorte de tipos, teniendo en cuenta, lo dice un 96,8% de los inversores de FedWatch, teniendo en cuenta que ha dicho la Fed que solo va a haber 50 puntos básicos de bajada en 2025. Esa es la gran novedad que está provocando caídas intensísimas en la renta variable. Pues sí, desde luego no estaba en el guión. Bueno, creo que las cifras macro, desde luego, si miramos solo a ellas en términos de inflación y de desempleo o de empleo, nos hacían presagiar que el año que viene solo fueran a bajar ese medio punto, ¿no?, a lo largo de todo el año. Pero a ver, también te soy muy honesto. Yo creo que es un poco... han empezado los juegos psicológicos, ¿no? Es decir, Trump tiene sus políticas o las cosas que ha dicho durante la campaña que va a hacer. Varias de las políticas que él quiere implementar se traducen en inflacionistas, por supuesto, y bueno, pues ahora le toca a Jerome Powell mover ficha, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo es, bueno, Donald Trump, depende de lo que tú hagas, así actuaré yo, ¿no? De momento este año voy a enfriar el mercado, no va a haber más que medio punto de bajadas, no voy a poner tanta liquidez en el sistema como en principio el mercado espera, y voy a ver qué es lo que haces tú, cuáles son tus políticas y cómo afectan, lógicamente, a los dos objetivos que tengo, que es el empleo y la inflación. Si veo que la inflación de verdad repunta, pues seguiré ese guión y luego pues para el 2026 incluso pues seré más restrictivo. Creo que de verdad son un poco juegos psicológicos a día de hoy. Juegos psicológicos, también ha dicho Jerome Powell que evidentemente, bueno, pues hay incertidumbre política, que la situación política puede aumentar la inflación. Creo que ha sido más claro que en la reunión anterior respecto a la llegada de Donald Trump, sin citarlo, claro. Bueno, sí, se está acercando el día en que Donald Trump va a tomar posesión del cargo, ¿no? Tendremos que echar un poquito más de leña al fuego, te quiero decir. Lo que te digo, además, la anterior administración Trump, Jerome Powell estuvo muy presionado y fue muy criticado, ¿no? Pues desde entonces, desde ahora, ya está marcando un poco terreno, ¿no? Oye, tú tienes tu parcela, yo tengo la mía y, bueno, en función de lo que tú vayas haciendo, pues yo también voy a hacer y no me voy a dejar pues amilanar, ¿no? Por lo que tú vayas a hacer. Entonces, bueno, pues está un poco marcando territorio. De verdad pienso que son puros juegos psicológicos, no se corresponden con variables macro. Por mucho que haya dicho en la conferencia, bueno, es que la inflación repunta, bueno, es que la inflación subyacente, no, el paro tiene unas cifras buenísimas de empleo o desempleo y tiene unas cifras buenísimas de inflación. Además, ya hace mucho que la Reserva Federal Americana claudicó con el 2% que estudiamos en los libros, y ya se sitúa entre el 2 y el 3%. Entre el 2 y el 3% le va bien de inflación. Lo que decíamos, que ha mejorado las expectativas de crecimiento y ha mejorado las expectativas de tasa de desempleo. Entonces, depende de lo que haga Trump y la inflación que se genere, ¿no? Pero realmente, ya te digo, para mí son juegos psicológicos. Lo único que le está diciendo es, mira a ver qué haces y bueno, pues bajaré los tipos más o menos en función de cuánta inflación me generes tú solo. Ya está. Un juego psicológico que está provocando una caída del 2,5% en Nasdaq. Tenemos a Tesla perdiendo casi un 9%, una absoluta sangría, y suma y sigue valores que están experimentando caídas tremendamente intensas. Pues no sé, bueno, Broadcom ya caía de antes, la verdad, pero bueno, tenemos a Tesla liderando caídas, Lucid Group que pierde también más de un 8%, compañías de la tecnología sobre todo, pues tenemos a Marvel perdiendo más de un 5%, bueno, sobre todo la tecnología cayendo con mucha contundencia, con mucha fuerza.
Bueno, al final los mercados financieros son así, Alma, y sobrereaccionan cada vez que hay media coma que se sale del guión. Bueno, hoy Tesla cae un 9%, como dices. Bueno, veremos a ver la semana que viene y la siguiente cómo termina el año en Tesla. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver cómo termina el año en Tesla en relación al valor que tiene ahora mismo, ¿no? Con esa caída del 9%. Además, las políticas de Trump son muy claras. Voy a desregularizar, los voy a poner fácil y además os voy a bajar impuestos para que las empresas ganéis más. Fenomenal, ¿qué más se puede pedir? Entonces, al final los mercados siempre sobrereaccionan a cualquier cosa. De verdad, yo le doy cero importancia a eso y desde luego, pues lo que te digo, veamos cómo cierra Tesla a final de año o cómo cierra el Nasdaq a final de año incluso. Y veremos, bueno, realmente el año que viene, como siempre he dicho, una vez que el 20 de enero Donald Trump se sienta allí en el sillón y tenga la capacidad de coger la pluma y firmar cosas, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por el momento, las variables macro en Estados Unidos están muy bien. Está debatiendo mucho, Pedro, acerca del voto que ha llevado hoy a la reunión del Comité de Mercado Abierto la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, bueno, pues que ha votado de forma disonante. Siempre tiene que haber un patito feo en todos los sitios, amor. Entonces, dice, no, esta vez la votación estaba más reñida, nos dice, ¿no? Jerome Powell, pues más reñida porque esta señora ha dicho, oye, pues yo no veo la bajada ahora de este cuarto de punto. Bueno, pues tampoco creo que haya sido muy reñida, o sea, no ha sido un 60-40 o hemos estado uno arriba, uno abajo, en realidad, bueno, pues es una señora que considera que no deberían bajarlo. Entiendo que un poco, pues ya anticipándose, ¿no?, a esas políticas inflacionistas que puede llevar a cabo Donald Trump con todo el tema de aranceles y demás, que veremos a ver también en lo que quedan los aranceles y los juegos psicológicos que Trump ha empezado a jugar con Europa, con Canadá, con México, que no son más que juegos también. Veremos a ver en qué queda eso. Bueno, y esta señora pues ha sido la voz disonante, entiendo que anticipándose un poco eso. Así que, a tu juicio, calma y tranquilidad en el mercado, no hoy, pero a lo mejor a partir de mañana. Recorte de tipos que sitúa los tipos de interés en el 4,25 o 4,5%. En enero no habrá bajada. Y te quiero preguntar por expectativas sobre el tipo neutral, que es el gran debate que hay sobre la mesa. No lo sé. A ver, esa pregunta ya sí es mucho más complicada porque ya implica un estudio mucho más pormenorizado primeramente y manejar una cantidad de datos importantes, ¿no? No lo sé, yo no sabría decirte. Quizá no necesitamos tampoco realmente ir tan al fondo de la cuestión para ver un poco pues dónde la economía se va a situar un poco en ese equilibrio, ¿no? También es cierto, y te voy a decir una cosa, después de tantos años que llevo ya en esto y después de haber estudiado la carrera de economía, por supuesto, lo que te digo es lo siguiente, la política monetaria realmente, no te voy a decir que sea echar una moneda al aire, pero es verdad que una vez tú tocas algo tiene implicaciones por todos los sitios y nunca sabes realmente, por muchos modelos predictivos que haya, dónde va a terminar, ¿no? O cómo acertar exactamente con lo que tú necesitas. Entonces, es un poco ensayo y error y yo lo llevo viendo durante muchos años, ¿no? Desde que estudié la carrera hasta hoy y ya han pasado unos cuantos. Con todas las políticas monetarias, bueno, pues a veces se queda uno más cerca, uno más lejos, se pasa de frenada. Bueno, la verdad, la política monetaria realmente es muy, muy complicada y los efectos son mucho más impredecibles que, por ejemplo, la política fiscal. Pues nada, Pedro, efectivamente te he hecho una pregunta muy complicada, perdóname. Un poco. Pues Pedro Sánchez, CEO de AvaTrade Spain, un placer. Gracias, igualmente.